se están poniendo en todos los escenarios, incluso cerrar actividades comerciales. Es lo que nos está diciendo. Desde que abrimos muchas de las actividades de la fase 4, siempre comunicamos. Vamos a pensar en positivo, pero porque la presión también de los sectores debe ser grande, ¿no? Vamos a pensar que puede pasar un escenario negativo donde vamos a tener que revertir. Ojalá que no suceda. José Luis Chicoma con nosotros, ya lo dijimos, ministro de la Producción. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Jaime. Bien, sin corte comercial, vamos a conversar ahora con el decano del Colegio Médico del Perú, el doctor Miguel Palacios. Ellos hicieron algunas recomendaciones. Primero estaban en evaluación, ¿no? Y luego, finalmente, a la mañana de hoy, recomendaron extender el toque de queda y otras recomendaciones más. Doctor Palacios, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido. Hola, Jaime Chincha, buenas noches. Ya anocheció ya, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? A ver, primero lanzaron la posibilidad de cuarentenas focalizadas como una idea. Hoy, finalmente, antes de la conferencia del gobierno, propusieron ampliar el toque de queda de 8 de la noche a 4 de la mañana. Finalmente, el gobierno solo ha restringido vehículos los días de Navidad y de Año Nuevo. ¿Es suficiente para ustedes lo anunciado por el gobierno? Mira, Jaime, lo que ha anunciado el presidente de la República hoy día ha hecho uso de su mano blanda. Él dijo que tenía una mano fuerte y una mano blanda que acaricia, y estas medidas que ha dado están en el contexto de una blandura que planteamos por las siguientes razones. Primero, que tenemos un comportamiento heterogéneo del virus a nivel de todo el país, y en algunos lugares, como el caso de Apurima, como el caso de Piura y como el caso de mismo Cusco, Ica también, se encuentran en una tasa de incidencia con una elevación que preocupa. Apurima está con 42% de elevación de sus casos. Entonces debió plantearse una cuarentena focalizada, inteligente, teniendo en cuenta la tasa de incidencia y los demás parámetros. Debió empezarse ya. ¿Por qué? Porque están en una alza la curva de epidémicas en dicho lugar. Esa es nuestra primera propuesta, que no la hemos escuchado. Ahora, la segunda propuesta, Jaime... Sí, lo otro era, antes de justamente, le sigo el hilo, porque otra propuesta era regresar a la fase 3, acabamos de estar con el ministro de la Producción, y de momento eso no está en los planes del gobierno, dicen que lo van a evaluar día a día. Desde el punto de vista médico o de riesgo, ¿por qué para ustedes son prescindibles las actividades de la fase 4? Porque una vez que este virus tiene un comportamiento muy especial. Una vez que se inicia en cadena y tiene un crecimiento explosivo. Ese crecimiento explosivo ya lo conocemos ya. Eso acabó justamente llenando los hospitales en la primera parte de la pandemia. Y el objetivo de este momento epidemiológico es prevenir justamente. Y si nosotros vamos a esperar que haya más indicadores, ya va a ser muy tarde, porque la transmisión estaría completamente ya en un crecimiento exponencial. Al final lo van a hacer, pero en un momento que ya es más complicado detener el crecimiento exponencial de la transmisión. ¿Por qué dice usted eso, que al final lo van a hacer? ¿Está anticipándose a la cifra de contagios y de muertes? Sí, exacto, porque como hemos visto, hemos perdido una gran esperanza que era la vacuna. Ahora nos enfrentaremos a este crecimiento del virus, una mayor tasa de contagio en varias regiones. Nos enfrentaremos solamente con el sistema de salud, porque anteriormente la estrategia se basaba en la llegada de la vacuna, que hubiera permitido inmunizar al pueblo del Perú. Ahora se va a basar la estrategia en la fortaleza del sistema de salud. Y los avances que han habido en el sistema de salud indican un avance muy frágil. Todavía hay muchas brechas que no se han cerrado, y por lo tanto, si no actuamos ahora, en este momento, de una manera drástica, con un convencimiento epidemiológico, va a ser complicado en el tiempo que viene poder enfrentarnos a esta segunda ola con bastante éxito, como pensamos que pudiera ser si actuamos ahora. Ustedes inicialmente lanzaron la idea de cuarentenas focalizadas, que es algo que estaban evaluando. ¿Por qué no lo anunciaron finalmente hoy? ¿Qué los hizo retroceder si el escenario que usted nos está describiendo es así de grave? No, la cuarentena focalizada sí lo hemos planteado, ahí nuestro comunicado se refiere a las regiones.
En cuanto a Lima, Lima metropolitana, a pesar que hay 20 distritos que están también en crecimiento, todavía no tiene la magnitud de gravedad que tienen los otros distritos que están en otras regiones. De tal manera que acá nosotros o sea, hemos ustedes apostado sí plantean, digamos, en vista de esta heterogeneidad, como usted la llama, sí plantean cuarentenas focalizadas en Apurímac, Piura, Cusco e Ica. Es lo que nos ha dicho. Exacto, y mira, y en La Libertad el mismo gobernador regional lo está solicitando. Y se reúnen este viernes para aprobarlo y proponérselo al gobierno. Es decir, que la realidad que se vive en provincia, tampoco es que van a cerrar pues toda la región. Por eso se llama focalizado o inteligente. Va a permitir ver en qué medida hay las restricciones en el marco de esta cuarentena focalizada. Pero claro, eso también se decía durante la primera ola, lo recuerdo perfectamente, hablaban ustedes de eso en junio, julio de este año, y finalmente el gobierno no lo hizo. Daría la impresión de que es imposible o muy difícil de hacerlo, ¿no? No, al contrario, es lo más inteligente que se puede hacer en salud pública. En cambio, se apostó por una cuarentena larga, indiscriminada, que ahí vemos los resultados en la economía, que ahora tanto se lamenta, y cuando nosotros en su momento pedíamos la focalizada, porque se basa justamente en los lugares que debe hacerse y en el contexto que se debe dar este tipo de medidas en cuanto a las restricciones se refiere. En esa época había 12 distritos de Lima que merecían una focalización, mientras abrías el resto de distritos. Igual habían apenas 7 regiones que necesitaban focalizarse, mientras 18 se podía trabajar casi con normalidad. Pero se apostó por una cuarentena generalizada, larga, que hizo bastante daño. No debemos cometer el error. Ahora debemos comenzar a focalizar sin miedo, con mano dura, porque el virus justamente quiere eso. Ustedes también plantean que se haga exactamente qué con los centros comerciales y los mercados. Hemos visto imágenes de Mesa Redonda, por ejemplo, con una impresionante cantidad de gente, y también en los centros comerciales se está advirtiendo buena presencia de personas, no se está respetando el distanciamiento social. Para el colegio médico, ¿qué se debería concretamente determinar en los centros comerciales y en los mercados? En nuestro comunicado número 85 que hemos difundido hoy día, en el tema de los centros comerciales, nosotros distinguimos que hay algunos centros que están respetando las medidas, que están respetando el aforo, el control de las medidas de bioseguridad en su interior. En cambio, hay otros lugares que no se respeta el aforo y el distanciamiento y la mascarilla y se encuentra totalmente abarrotado. Ahí nosotros planteamos la disminución del aforo en esos lugares, que va en la línea de lo que está haciendo o quiere hacer el alcalde de Lima. Pero debe ir acompañado de una presencia policial o militar, porque ya a los serenos no les hacen caso. De tal manera que sea obligatorio poder hacer ingresar en el 40% de aforo, que es lo que estamos pidiendo, lo que era en la época de la tercera etapa de la reactivación económica. Ahora, las camas UCI es algo que también nos preocupa, acompañado del incremento de los casos. De acuerdo a la información que ustedes reciben de los médicos a nivel nacional, se habla de un 5%, grosso modo en el territorio, completamente, de rango, de ventana de posibilidad de recibir pacientes. ¿Eso para cuántos días, grosso modo, se está, digamos, contemplando? Porque también es importante saber cuántos días nos quedan de disponibilidad de camas UCI. Sí, exacto, Jaime. Hace poco nada más teníamos una ocupabilidad de 50%, comenzó a avanzar, pasó a 66, subió a 70, y si bien a nivel de promedio nacional todavía podemos hablar de una ocupabilidad del orden del 80-85%, hay algunos lugares que ya se encuentran al 100% la ocupación de la cama UCI. ¿Y eso qué significa? Que atrás de ese porcentaje hay una gran cantidad de pacientes. Entonces nuevamente nos está ganando el virus. Las 3 medidas claves son identificar al contagio de sus contactos, impedir que se agrave e impedir que ingrese a la UCI. Y para eso juega un rol muy importante el primer nivel de atención.
pero eso está a nivel teórico ahorita. Necesitamos ejecutar todo lo que contiene la resolución 928 del MINSA, todo lo que dice el papel, tenemos que aplicarlo. Pero si tú lees la resolución 928, vas a ver que faltan 3.500 cilindros de oxígeno que están en proceso de compra, 2.100 y pico concentradores de oxígeno, 486.000 pulsoxímetros que están en proceso de... Todo está en proceso de compra. Y no va a esperar el virus hasta que los procesos burocráticos permitan comprar lo que falta para cerrar las brechas. Y encima tenemos una huelga anunciada para el 13 de enero por parte de la Federación Médica. Entonces, ahora que no hay vacunas, tenemos que darle muchísima importancia al sistema de salud. Cerrar las brechas y cumplir con los médicos para que no vayan a la huelga. Cumplir con lo que está prometido desde el año 2017, que es el aumento ¿Pero de 200 soles mensuales. ¿Hay algún nivel de atención que se le esté dando en el Ministerio de Salud a esta demanda de los médicos? Ustedes son como soldados en este momento, son fundamentales en el combate al virus. No hay ninguna atención. Hoy día han hecho su tercer plantón y mañana hacen su cuarto plantón y la ministra ni lo recibe. Con todo respeto, señora ministra de Salud, por enésima vez, reciba a la dirigencia de la Federación Médica, converse con la dirigencia y llegue a un entendimiento para evitar esta huelga. Cumpla con las promesas y vamos a... Eso es parte del fortalecimiento del sistema de salud, porque sin recursos humanos, ¿de qué sistema de salud fuerte podemos hablar? Ahora, ¿qué pasa, doctor Palacios, con las pruebas moleculares o eventualmente con las pruebas de antígeno? Hoy en la conferencia no se tocó prácticamente el tema y que recordemos, la propia ministra Massetti en el gobierno anterior, en el gobierno del señor Vizcarra, ofreció que las pruebas serían casi en su totalidad moleculares. ¿Cómo vamos con las moleculares, por favor, o las de antígeno en todo caso? Claro, ya está demostrado que solo hay que usar en esta etapa para identificar el virus prueba molecular. Para suerte, hay pruebas moleculares antigénicas que aparte que son baratas, no necesitan complejos y costosos laboratorios y el resultado ya no vas a esperar 5 días, sino vas a esperar 2 horas o 3 horas en el peor de los casos. Son excelentes para nuestro país, para este momento, sin embargo, no llegan. Probablemente no sé qué problemas haya, pero en la resolución 928 dice que hay como 800.000 pruebas que se han comprado y que están en proceso de que se pague o que lleguen, pero no tenemos ahorita. O sea, esa figura de la vacuna que creíamos que iba a llegar y nunca llegó, también se ve en el problema de la prueba molecular. Entonces necesitamos una mayor capacidad de gestión, una mayor capacidad de poder conseguir los objetivos que nos trazamos, porque no vamos a pasarnos, mientras el virus avanza, nos vamos a pasar esperando, hasta que estalle. Ya hemos dicho que tiene un crecimiento explosivo. Una vez que ya prende la mecha, el virus tiene un crecimiento explosivo y ahí viene nuestro pedido, que tampoco ha sido atendido, el declarar la alerta roja sanitaria, que le va a permitir al sistema de salud prepararse para esta eventual posibilidad explosiva del virus, teniendo agua, combustible, medicamentos, médicos en reserva, médicos en retén, etcétera. Es muy importante prevenir en estos momentos. El doctor Miguel Palacios, decano del Colegio Médico del Perú, lanzando la alerta respecto a lo anunciado hoy por el gobierno en conferencia de prensa. Estaremos en contacto, doctor Palacios, se lo aseguro. Hasta dentro de poco. Que tenga usted Gracias, muy buenas Jaime. noches. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, el doctor Palacios habla de mano blanda. Vamos a ver si la estrategia que ha lanzado hoy el gobierno pues tiene efecto concreto, ¿no? Y si los casos no terminan disparándose. Ojo a lo que ha dicho el decano del Colegio Médico hoy. Mucho ojo. Las camas UCI se están terminando. ¿Qué pasa con las pruebas moleculares? ¿Qué pasa con el lote de pruebas moleculares que se anunció? Tampoco. Mucho cuidado. Vamos a la pausa y regresamos conversamos al volver con el expresidente Ollanta. También está con nosotros Usel Paredes, hablando del Partido Morado y de Manuel Merino, porque nada está dicho.